Tu mente no descansa y el peor momento del día es cuando todo debería estar en silencio. E é justo aí quando mais pierdes o controle. No hice insomnio no es estrés común, es algo más silencioso, más profundo, más peligroso. Durante el día te distraes, trabajas, hablas, te ocupas. Pero cuando llega ese momento, cuando todo se apaga, cuando no hay ruido afuera, empieza el ruido dentro. Pensamientos que no pediste, recuerdos que no quieres revivir, escenarios que ni siquiera han pasado, pero ya te están agotando. Y lo peor, no puedes apagarlos. No es falta de sueño, es falta de control. Tu mente no está fallando, tú no sabes manejarla y hay un momento específico del día donde esto se intensifica, donde tu mente toma el control y tú solo observas. Pero hoy vas a entender por qué pasa esto y cómo detenerlo. Capítulo 1. El momento donde todo se rompe. Ese momento tiene un patrón. No ocurre cuando estás ocupado. No ocurre cuando estás rodeado de gente. Ocurre cuando estás solo, especialmente por la noche, cuando te acuestas, cuando apagas la luz, cuando el mundo deja de exigir cosas de ti. Tu mente empieza a exigírtelo todo. Empieza a recordarte lo que no hiciste, lo que dijiste mal, lo que perdiste, a lo que temes perder. Tu mente se convierte en una sala de interrogatorio y tú en el acusado y no puedes escapar porque no hay distracción, no hay ruido, no hay salida, solo tú y todo lo que evitaste durante el día. Aquí está la verdad incómoda. No es la noche lo que te afecta, es el silencio. El silencio revela lo que evitas. Durante el día te escondes del caos interno, pero en la noche te encuentras con él y como no sabes enfrentarlo, intentas huir, pero no puedes huir de tu propia mente. Por eso te sientes atrapado, porque lo estás no en tu vida, sino dentro de tu cabeza. Y mientras no entiendas esto, seguirás perdiendo todas las noches. Capítulo 2. Não é sobre pensar, é sobre perder el control. Te han dicho que piensas demasiado, pero eso no es el problema. Pensar no es el enemigo. El problema es que no decides qué pensar. Tu mente funciona en automático y tú obedeces. Cada pensamiento negativo lo sigues. Cada escenario catastrófico lo desarrollas en cada duda, la alimentas y sin darte cuenta entras en un bucle. Esto no es reflexión, es reactividad. No estás pensando, estás siendo arrastrado. Aquí ocurre algo peligroso. Tu mente genera una idea y tú la das por verdad, sin cuestionarla, sin detenerla. Ese es el error, porque la mayoría de lo que piensas no es real, son proyecciones, miedos, distorsiones, pero como no tienes control, todo se siente real y tu cuerpo responde como si lo fuera ansiedad, tensión, agotamiento, todo por pensamientos
que ni siquiera elegiste, aquí entra el principio estoico más importante. No puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero si puedes controlar lo que haces con ello, ese es el punto de quiebre. Capítulo 3. Tu mente no es tu enemiga, pero la estás usando mal. Tu mente no quiere destruirte, quiere protegerte ante el problema. Es que estás sobreactivada, está intentando anticipar todo, prevenir todo, controlar todo, pero lo hace sin filtro, sin lógica, sin límite, y tú no la detienes. Imagínalo así, es como un guardia que nunca duerme y ve amenazas en todo. Ese guardia es tu mente y tú le diste el control total, por eso estás cansado, porque nunca descansas de ti mismo. Aquí viene la verdad que cambia todo a no. Necesitas silenciar tu mente, necesitas entrenarla. Intentar dejar de pensar es inútil, es como intentar parar el viento. Pero si puedes decidir qué pensamientos siguen y cuáles no, eso es disciplina mental, eso es control y eso se entrena. Capítulo 4. Cómo recuperar el control en el peor momento. Cuando llegue ese momento, cuando estés en silencio, cuando tu mente empiece, no luches contra ella, obsérvala, pero no como víctima, como alguien que analiza. Aquí tienes el primer cambio a no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Ese pequeño cambio lo cambia todo, porque crea distancia y en esa distancia aparece el control. Segundo paso, cuestiona lo que aparece. Pregúntate, ¿esto es real o solo posible? ¿Esto depende de mí o no? Si no, depende de ti. Déjalo. Si no es real, no lo alimentes. Tercer paso, acorta el ciclo. No sigas desarrollando escenarios. Tu mente empieza una historia, pero tú decides si continúa. Y aquí está la clave más poderosa. No necesitas ganar la discusión con tu mente, solo necesitas dejar de participar. Ese es el verdadero control. Capítulo 5. El nuevo hábito que cambia tus noches. Esto no se resuelve en un día, se entrena en cada noche. Es una oportunidad cuando aparezcan los pensamientos. No reacciones igual al romper el patrón. Al principio será incómodo. Tu mente insistirá más fuerte y más rápido, pero eso es normal. Está acostumbrada a dominarte. Ahora la estás disciplinando y como todo entrenamiento requiere repetición, pequeñas victorias silenciosas. Cada vez que no sigues un pensamiento, ganas. Cada vez que observas sin reaccionar, ganas. Cada vez que eliges no alimentar el caos, recuperas control. Y poco a poco, ese momento del día deja de ser tu enemigo, se convierte en tu prueba y luego en tu dominio. Cierre. El peor momento del día no es la noche, es el momento donde pierdes el control de tu mente. Pero ahora ya lo sabes, no necesitas escapar, no necesitas distraerte,
necesitas control, porque tu mente no va a detenerse sola, pero tú puedes aprender a dirigirla. Y cuando lo haces, todo cambia. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en poder